Vale, ¿podemos ver ahí todos la presentación? Sí. Gracias, a ver. Sí. Sí. Gracias. Sí. Le vamos a Sí. dar ahí le vamos a dar entrada a algunas personas que todavía están. Perdón, siguen entrando. Bueno, a ver, esta es la definición financiera de los derivados. Son contratos donde se acuerda un valor base por medio de un activo, valor o índice subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el nombre de derivados nos dice mucho. Quiere decir que son instrumentos que su valor se deriva de otros bienes. Pero bueno, como no podemos estar mencionando un derivado de cada cosa, pues por eso se engloba todo en un solo nombre, el cual es derivado. ¿Vale? El derivado, su valor proviene o se deriva de diferentes bienes subyacentes. Todo esto lo vamos a ver a continuación, porque hay derivados tanto como ustedes se puedan imaginar. Hoy día hay derivados desde, como aquí dice, acciones, divisas, materias primas, bonos, tasas de interés, pero también encontramos derivados sobre jitomate, tomate, borregos, vacas, cerdos, patos. Sobre lo que ustedes se puedan imaginar, se puede realizar un derivado. A ver, vamos a dar entrada. Listo. El mercado de derivados es enorme. El mercado de derivados es mundial. Este mercado de derivados se realizan más o menos 1.2 billones de dólares. Estos 1.2 billones de dólares se mueve día con día. Es decir, diario estamos teniendo este aproximado de dinero, este aproximado de movimientos en los mercados financieros. ¿Ok? Así de grande es este mercado de derivados. El mercado empieza o se abrió por primera vez en Chicago. Esta bolsa es específicamente para derivados, pero bueno, ahí por medio de CFDs, que los vamos a explicar un poco más adelante, se puede negociar en cualquier bolsa que tenga la estructura como tal para poderlos manejar. ¿Vale? Nosotros los manejamos por medio de CFDs y los manejamos en el mercado Forex. ¿Ok? ¿En qué se puede basar un derivado o qué es lo que hace un derivado? El derivado lo que hace es simular el precio de un bien subyacente. Salud, chico. A ver, vamos a silenciar. Listo. Este bien subyacente, como les comentaba, pueden ser materias primas, pueden ser bonos, pueden ser acciones. Quiere decir que si el petróleo vale $40, el derivado del petróleo valdrá lo mismo, exactamente lo mismo, $40. ¿Ok? De ahí derivan sus precios. Esos son los tipos de derivados financieros: futuros, forwards, swaps, opciones. Inverfork se basa en futuros, entonces entraremos un poco más en lo que son los futuros, pero bueno, que lo sepan, hay todo este tipo de derivados en el mercado: los forwards, los swaps y las opciones. Les voy a contar un poco cómo surgen los derivados para que podamos entender mejor a qué se refiere un derivado. Les comentaba en un principio que el derivado o los derivados se forman en el campo. ¿Cómo es esto? En algunas poblaciones, pongamos de ejemplo el trigo, en algunas poblaciones había quien sembraba trigo y bueno, nada les podía garantizar
Como todos saben, el trigo se siembra y lleva un proceso para que crezca y, bueno, madure y se pueda cosechar. Ya cosechado, bueno, se tiene que vender. Entonces, lo vamos a hacer de una manera práctica. Una vez que el trigo estaba listo para cosechar, pues se vendía. Y se vendía, digamos, en aquel entonces se le vendía casi directamente a los productores o a los que hacían o trabajaban el trigo, digamos, los panaderos, ¿no? Entonces, había una incertidumbre, es decir, sembraban el trigo, sabían que en su momento o cuando están sembrando tiene un precio, pero cuando cosecharan el trigo no sabían qué precio iba a tener, porque normalmente estos bienes subyacentes varía el precio en el tiempo, dependiendo de muchos factores. Que haya mucha lluvia, que no haya mucha lluvia, que más agricultores hayan podido sembrar y cosechar trigo, la cantidad de trigo que hay en el mercado, etcétera, etcétera. Es decir, si en el pueblo solamente había un panadero y habían 3 agricultores de trigo, pues bueno, es oferta y demanda, ¿no? El trigo, si hay mucho trigo, pues bueno, para poder, si tú lo vendes caro y el de al lado lo vende más barato, pues se irán con el más barato. Bueno, siguen entrando. Vale, entonces, ¿qué hacen estas personas? Bueno, pues obviamente también el panadero tiene su presupuesto para todo el año, quiere saber cuánto va a vender, quiere saber cuánto le va a costar producir este pan de este año o de esta época, y también le causa al panadero una incertidumbre saber en el tiempo cuánto va a costar este trigo que él tiene que comprar. Pues nada, entonces, lejos del mercado, el panadero y el agricultor se reúnen para ponerse de acuerdo en el precio en el tiempo. Es decir, a ver, yo como panadero te garantizaré a ti, agricultor uno, a que yo te voy a comprar el trigo que tú coseches. No sabemos si el trigo costará $100 de aquí a que termine o si va a costar $50, ¿no? Entonces, vamos a acordar tú y yo que yo te lo voy a comprar cuando lo coseches, pero tú me vas a garantizar que pase lo que pase, me lo venderás en $100, ¿vale? Básicamente están haciendo un derivado y un futuro, ¿ok? Entonces, así es como nacen los derivados. Se pacta un precio en el cual las dos partes se supondría que salen ganando y que los dos se van a beneficiar, ¿ok? Es decir, cuando cosechen el trigo, aunque el trigo en el mercado esté en 200 pesos, bueno, se lo venderá al panadero en 100 pesos o en $100, como habían comentado, ¿no? O aunque el trigo esté más barato, ya se llegó a un acuerdo y bueno, el panadero se comprometió a comprárselo en $100. Con lo cual, los dos causan certidumbre, los dos pueden olvidarse de la variación del precio en el tiempo y de esta manera dedicarse a producir, a planear y a presupuestar sobre todo. ¿Ok? Recuerden que la incertidumbre financiera también genera que no podamos tener un presupuesto y cuando no tenemos un presupuesto fijo y estamos en esta incertidumbre, ¿qué hacemos? Lo que debemos de hacer es prevenir. Entonces, para prevenir tendrás que tomar recursos que a lo mejor podrías usar en otras cosas para tener esta previsión. Con lo cual, si tú ya aseguras un precio en el tiempo, ya no necesitas tener esta previsión porque sabes en cuánto te va a costar, ¿ok? Básicamente es lo que son los derivados. ¿Qué pasa? Bueno, esto que les acabo de comentar, este acuerdo entre estas dos partes, que nadie más regula, que nadie más sabe, es un acuerdo, digamos, de caballeros, es un acuerdo que se hizo, son los forwards, ¿ok? Si ustedes se ponen a leer o a investigar sobre derivados, les aparecerá mucho estas siglas OTC. Básicamente la traducción de estas siglas es fuera del mercado, o sea, no están regulados, es
Si tú pactas con tu vecino que le vas a comprar su auto cuando termine de pagarlo o cuando ya no lo quiera en tal precio, pase lo que pase en el mercado de autos, él te lo va a vender a ese precio que ustedes pactaron. Esto es un forward, ¿ok? Es un instrumento financiero, están haciendo un derivado. ¿Y qué diferencia hay con el futuro? El futuro en inversiones, ¿eh? No el futuro en el tiempo. Bueno, ¿qué diferencia hay? Volvamos a la parte del agricultor y el panadero. Pues bueno, por ahí empezaron a hacer estos acuerdos entre particulares, pero ¿qué pasaba? Resulta que cuando el agricultor de trigo se llegaba a la época de la cosecha y él había pactado $100 con el panadero, resulta que cuando se llegaba a esta época el trigo no valía 100, valía 200. Entonces decía, no, pues sabes que ya no te lo vendo, mejor voy y lo vendo en el mercado y gano el doble. Bueno, pero habías quedado conmigo en que me lo venderías en 100. No, bueno, si lo quieres ahora, me lo pagarás en 200 y si no, bueno, busca en otro lado. Entonces, básicamente no había nada que obligara al agricultor a vender el trigo al panadero. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Por ahí otras personas, y esto debe quedar claro, particulares, personas no gubernamentales, se dan cuenta de estos acuerdos, de estos swaps, de estos forwards. ¿Y qué hacen? Bueno, entran a escena diciendo yo te voy a garantizar que él te va a pagar. ¿Ok? Entonces, ya no es un contrato entre dos partes, ya son un contrato entre el agricultor y esta persona que va a garantizar que le paguen al panadero o viceversa, y un contrato entre el panadero y el agricultor, perdón, el que va a supervisar que le paguen. Entonces son dos contratos e intervienen tres personas. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, cuando se llegue la época de la cosecha, el agricultor tendrá que venderlo a esta persona que se va a encargar de garantizar. Si el agricultor no le quiere vender el trigo a esta persona, porque subió y lo quiere vender por otro lado, bueno, de cualquier forma esta persona, como tiene otro contrato con el panadero, al panadero sí le dará el trigo en los $100 y él ya se arreglará con el agricultor, ya sea por alguna demanda o algún juicio o alguna situación pues legal que haga que él se cobre con el agricultor. A esta tercer persona se le llama cámara de compensación, o bueno, se le llamó cámara de compensación, y hasta el día de hoy es lo que rige en los mercados. ¿Ok? Esta cámara de compensación es lo que hace la diferencia entre un forward y un futuro. Es decir, el futuro está regulado, está respaldado por la cámara de compensación y no es un solo contrato, sino son dos contratos. Es la parte y la contraparte. Esto es muy importante. Para que exista un futuro o un derivado, siempre debe de haber dos actores que le llaman parte y contraparte. Siempre debe de haber quien quiera comprar ese trigo y quien quiera vender el trigo. Si no existen estas dos partidas, no puede haber un derivado. ¿Ok? Hoy día, bueno, mucha gente mucha gente se dedica específicamente a los futuros por la parte de la especulación, porque también se puede ganar especulando y bueno, lo explicaré más adelante. Entonces, básicamente un futuro o un derivado es asegurar en el tiempo un precio. Es todo, es para protección de ambas partes y sirven sobre todo para dar esta certidumbre financiera. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla. Una vez explicado lo que es un derivado, vamos a esta parte donde son los swaps, las opciones. Hola. Déjenme silenciar aquí.
Ok, como habíamos comentado, los forwards y los futuros es exactamente lo mismo, solamente que en los futuros están regulados. Hay un actor que se encarga de hacer cumplir los contratos. Y bueno, los forwards es un acuerdo entre dos partes privadas. Es decir, ellos se arreglan, ellos quedan... por ahí a veces hacen contratos privados, pero bueno, al final nadie obliga a la otra persona a cumplirlos. En el futuro sí está la cámara de compensación y es quien responde en ambos casos. Los swaps es como un derivado tipo futuro, pero la diferencia en los swaps es que todo se negocia en dinero. Es decir, un futuro, ¿cómo lo puedes negociar? Ya sea, volvemos al caso del agricultor. El agricultor cuando termina el plazo, le puede dar el trigo al panadero, digamos que una tonelada costaba $100, le puede dar la tonelada o le puede dar los $100 para que el panadero vaya y lo compre en otro lado. Esto se usa mucho como si el agricultor ve que el trigo vale 200, entonces lo que va a hacer es, mira, toma los $100 que habíamos quedado y mejor yo vendo mi trigo por otro lado. De acuerdo al contrato que se haya pactado, se puede hacer, cuando termine el contrato, me das los $100 que pactamos o me das la tonelada de trigo, ¿no? Esa es la diferencia. En los swaps no, en los swaps solamente es dinero, ¿vale? Y están las opciones. Las opciones es un derivado muy interesante. Les voy a contar cómo funciona. Las opciones también pactas un precio, pero aquí hay una prima de por medio. Esta prima de por medio te da la opción de ejercer o no ejercer tu derivado. Es decir, tú tienes un contrato para un precio futuro. Sin embargo, hay una prima. Digamos, tú pactaste el trigo a $100 dentro de un año o dentro de 6 meses. ¿Ok? Se llegan los 6 meses y el trigo vale, en lugar de valer $100, que fue a lo que pactaste, vale $50. Y la prima es de $20. Entonces tú dices, decido no ejercer este contrato y por no ejercerlo pago esta prima de $20. Pagas tu prima de $20 y te vas a comprar tu trigo en 50, con lo cual 50 más 20 son 70, te sale más barato que haber ejercido los $100. ¿Ok? Entonces, las opciones vinieron después de los futuros y son una opción muy buena, sobre todo para los especuladores. Es decir, ellos pueden ver al final del contrato si les conviene pagar la prima y no ejercer este futuro o ejercer mejor el contrato. Si ven que cuesta $100 o incluso que cuesta por ahí menos, bueno, ejercen su contrato, ¿vale? Entonces, nada más que aquí aplica para las dos partes, es decir, yo también o el agricultor también, si decide al final no vender porque sabe que ganará más vendiéndolo por su cuenta, también pagará esta prima de $20 y decide no ejercer. Estas son las opciones, ¿ok? Entonces, las opciones es un instrumento. Inverforce no las usa, ¿por qué? Porque nosotros pactamos contratos fijos, o sea, nosotros no especulamos y no podemos ver si, o no nos dedicamos a saber si nos conviene más ejercer o no ejercer. Nosotros siempre ejercemos, con lo cual a lo que Inverforce se dedica son a futuros, ¿vale? Pues bueno, siguen entrando, qué bueno. Entonces, hay otra característica de los derivados, el llamado corto y largo, ¿no? Bueno, en finanzas les gusta a veces mucho sonar, como les decía, rimbombantes o interesantes, pero la verdad es que cuando mencionan que un futuro o un derivado está en largo, quiere decir que lo que quiere esta persona es que el precio suba. Es decir, lo que quiere esta persona es comprar el trigo. Si el panadero hace un trato para que el trigo
él lo compre cuando termina el plazo, está poniendo una posición larga, ¿no? Hay una posición contra que es venta. Quiere decir que si el precio del trigo lo que conviene es venderlo en lugar de comprarlo, esa es una posición corta. ¿Ok? Es todo. Largo es comprar, corto es vender. Es la única diferencia que hay. Los CFDs, lo que les comentaba hace un momento. Bueno, los CFDs son, vamos a equipararlo como a canastas de fruta, ¿no? Por decir, a lo mejor yo necesito, esto es sobre todo ya en el ámbito netamente financiero. A ver, los derivados fueron creados para quitar la incertidumbre y poder estar negociando sus materias primas. Pero como todo esto fue evolucionando y la gente vio que se podía hacer dinero especulando, es decir, bueno, yo voy a comprar un derivado esperando que suba o que baje el precio, es decir, que esté largo o corto, y al final, ya sea que decide ejercer o no ejercer, o incluso por medio de un futuro, yo pacto un precio ahora mismo y bueno, cuando me lo paguen, estaré ganando ahí un diferencial porque yo lo compré hoy en el presente más barato. ¿Ok? Entonces, al realizar esto, empezaron a crearse como subproductos. Es decir, en una canasta metemos un derivado o un futuro de petróleo, pero también metemos un futuro de azúcar, un futuro de trigo, un futuro de maíz, y todos lo hacemos, todos esos derivados los juntamos y los ponemos en una sola canasta. Ese es el CFD, que puede ser de varios bienes subyacentes diferentes o del mismo bien subyacente, todo el CFD de petróleo en diferentes etapas de tiempo, con lo cual tiene diferente precio. Un CFD, ¿para qué se usa? Les comentaba que los derivados se negocian en el mercado de Chicago, en el mercado de derivados de Chicago. Sin embargo, hay productos que al hacer estas canastas emulan el precio de los derivados en directo. Es decir, es como un similar. Sin embargo, tiene el mismo costo, el mismo precio, se manejan de la misma manera. Estos CFDs se pueden crear en Chicago, pero se llevan al mundo por medio del mercado Forex, por medio de algunas bolsas de países. Entonces, de esta manera es como se puede negociar en todo el mundo y no solo en Chicago. Nosotros, Inverfox, maneja CFDs. ¿Ok? Nos vamos a hacer ahí un examen al final. Así que, a ver, contratos de futuros. Aquí se los vuelvo a poner porque es a lo que se dedica Inverfox. Los contratos de futuros son derivados comunes basados en un acuerdo para comprar o vender activos. Es decir, se pacta hoy el precio. ¿Cómo lo hace Inverfox? Nosotros pactamos el precio si alguna empresa necesita, digamos, trigo, que es de lo que estamos hablando hoy, y esta empresa necesita el trigo, nosotros lo pactamos. Bueno, te lo vamos a dar el trigo. Normalmente los futuros se pactan en el precio que está en el momento en el mercado, ¿no? Entonces, si ahora mismo el trigo está en $45, bueno, de ahí partimos y les decimos, bueno, dentro de 8 meses tú me pagarás esta tonelada de trigo que hoy día está en $45, yo hoy la compro, te la doy o lo pactamos, pero tú me la pagarás en el transcurso del tiempo, no en 45, sino en 48. ¿Ok? Esta es la ganancia de Inverfox y estos son los contratos que hacemos. La diferencia es la cámara de compensación, la diferencia con los forwards. Entonces, realmente nosotros no hacemos el contrato directamente con el agricultor o con el panadero
de la manera, si estamos cortos o largos, lo hacemos directamente con la Cámara de Compensación de Forex. Ellos son los que nos garantizarán el pago y nosotros les tenemos que garantizar el pago a ellos. ¿Ok? Ya ellos, su contraparte, harán el contrato directamente con ellos. Los futuros están estandarizados. Esto es importante. No es como que vayas y digas, oye, quiero 70 kilos o 700 kilos de trigo. No, están estandarizados. Normalmente vienen en cantidades de 100 en 100 son los contratos, ¿ok? 100 kilos, 100 toneladas, bueno, 100 gramos no, pero normalmente vienen de 100 en 100 o si son acciones en lotes igual de 100 acciones, ¿vale? Esto es importante, ¿por qué? Porque es a veces aquí cuando algunas veces tenemos cierta cantidad de servicios o de tasas que les ofrecemos y de repente nos dicen, oye, la siguiente semana estará la misma tasa. Ya no, ya se terminaron estos lotes de contratos, ¿vale? Y bueno, aquí terminó la presentación, no termina la plática. Ahora, cuál es la ventaja o por qué invertir en un CFD y no en un derivado directo en Chicago? Bueno, para empezar en Chicago, los montos de inversión mínimos para entrar como empresa o como inversionista son mucho más grandes que los montos que te están pidiendo en Forex. ¿Ok? Ahora, si tú vas a Chicago, tendrás que hacer tu propio derivado y aparte tendrás que, no tienes opción a voltear hacia otro tipo de rendimientos. A ver, los hay, pero para poder hacer tu propio derivado es muchísimo dinero, con lo cual solamente son bancos o incluso situaciones gubernamentales las que pueden entrar a estos derivados. Un CFD cotizado en Forex lo que hace es que puedes reunir varios tipos de derivados en uno solo, varias tasas y sobre todo diferentes plazos. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos brindarles a ustedes una mayor variedad de los productos que tenemos. ¿Qué otra ventaja tenemos con los derivados? Los derivados hasta ahora solamente se cotizan en dólares y en libras esterlinas, con lo cual, bueno, nos estamos protegiendo por ahí contra la devaluación. Esto es muy importante, protegernos contra el tipo de cambio, sobre todo ahora que traen ahí una guerra comercial muy fuerte entre China y Estados Unidos. Y bueno, las economías emergentes como nosotros somos los más afectados, ¿no? Normalmente ellos pueden, ahora pasó con el petróleo, pueden estar jugando a yo doy el petróleo más barato que tú y entonces yo produzco menos, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, México no puede darse el lujo de decir, ah, pues yo también bajo de precio. No, a México lo arrastran y tendrá que bajar su precio a fuerza, ¿no? Entonces, esto afecta a nuestras economías. Los futuros sirven también para eso, los derivados. Si tú ves como gobierno mexicano y por ahí empiezas a checar que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China y que lo que van a atacar es el petróleo, y entonces tú como país, uno de tus ingresos más grandes es el petróleo, vas y compras un derivado. Es decir, a ver, yo estoy produciendo petróleo como México y yo quiero que me garantices que yo pueda vender mi petróleo en diciembre, no sé, en $50, ¿no? Aunque el petróleo baje a $10, a mí no me va a interesar porque yo ya pacté un derivado para que cuando venza en el tiempo o cuando yo ya tenga mi petróleo refinado y tal, lo pueda vender en lo que estuve protegido o el derivado que yo haya comprado. Normalmente los gobiernos lo que compran son las opciones, lo que les había comentado. ¿Por qué? Porque si por ahí hay una guerra o descubrimos un nuevo yacimiento o cosas así, o un petróleo de mejor calidad, pues bueno, nuestro petróleo valdrá más, con lo cual
pagaríamos esta prima para no ejercer y venderlo más caro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió, por ejemplo, con México? Bueno, la caída del petróleo fue brutal y aunque tenían algunos derivados comprados, no pudieron ver esta caída que iba a haber y bueno, nos afectó muchísimo. Normalmente me parece que México solo tiene protegido o en coberturas. Los derivados, cuando escuchen hablar de futuros, swaps, forwards, opciones, coberturas, es lo mismo, son derivados, ¿ok? Entonces, México me parece que solamente tiene una política de tener el 30% de cobertura sobre el petróleo, ¿vale? Incluso hay derivados sobre tipo de cambio. Nosotros podríamos proteger nuestra moneda para que no cayera su valor en el exterior. Pero bueno, obviamente los futuros, la cámara de compensación que les comentaba necesita respaldarse. Es decir, si está bien, ellos hacen de árbitro en esta parte, pero también tienen que protegerse porque si de repente nadie le cumple y ellos tienen que cumplirle a los compradores de los futuros, pues ¿cómo lo hacen? Entonces, normalmente un futuro sí tiene un costo y necesitas tener una reserva depositada en la cámara de compensación. Ahí es donde, por eso no puede entrar cualquier persona o cualquier inversionista ni al mercado de derivado de Chicago ni al mercado Forex. Debes de hacer un análisis, debes de dejar algunas garantías, algunas reservas para que puedas intervenir en estas situaciones financieras. ¿Ok? Esto es lo que son derivados. Básicamente es lo que les comentaba. Vamos por ahí a resumir. El derivado se genera por la necesidad de dar certidumbre a los productos y la necesidad de dar certidumbre a los consumidores, de protegerse contra todas estas fluctuaciones que hay en el mercado de variación de precios. Por ejemplo, volvamos al petróleo de México. El petróleo de México en un mes valía nada, me parece que era más caro tener petróleo que venderlo, pero digamos que bajó a $5, ¿no? Entonces, pero solo fue durante un mes. Al siguiente mes se recuperó. ¿Qué quiere decir? Que si por ahí México hubiera podido vender su petróleo por desesperación, hubiera perdido muchísimo dinero. No sabemos, se supondría, no funciona así en la vida real, pero se supondría que nadie sabe hacia dónde van los precios de las cosas. Entonces, el no tener certidumbre financiera es una gran pérdida, sobre todo para las personas que se manejan por proyectos y por presupuestos, ¿no? Los países se manejan por presupuestos, tienen su gasto anual basándose en la entrada de dinero, que dependiendo del país, ya sea exportaciones, petróleo, turismo, remesas. Entonces, si no te proteges contra las fluctuaciones económicas que hay en los mercados, entonces te generas una incertidumbre con la cual a veces a países los quiebra. La incertidumbre ha quebrado países, ¿ok? De no saber si vender ahora digamos, el petróleo o retenerlo, ¿vale? Los derivados se generan para quitar esta incertidumbre. Han evolucionado y algunos ahora los usan como nosotros para generar más dinero y para poner a trabajar el dinero. ¿Ok? Hay dos mercados para los derivados, el regulado o el OTC, que el OTC son contratos privados entre personas. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la parte de dudas, que creo que aquí es a veces donde mejor podemos entender y explicar esta situación. Pero, exacto, es el 30%. Ok. Vale. Bueno, a partir de ahora, si tienen alguna duda de lo que hemos platicado, escríbanme por favor por el chat
y lo vamos respondiendo. ¿Les parece bien? Siguen entrando. Gerardo, ¿está Inverforce regulado y quién lo regula? Ah, ok, a ver. Bueno, ok, voy a contestar primero las preguntas sobre los derivados y luego pasamos a las preguntas sobre la empresa, ¿les parece? Nada más para cerrar el tema de los derivados. Entonces aquí, ¿qué diferencia hay entre un derivado y un CFD? Bueno, el derivado como tal o el instrumento financiero se hace en Chicago, ¿ok? Y es directamente, es decir, tomamos el petróleo y ese petróleo le damos un precio y lo negociamos. Y digamos que este derivado se llama petróleo 1. Entonces, en Forex lo que hacen es un CFD, que es una emulación del petróleo 1, pero a lo mejor este se llama petróleo 1A, ¿ok? Pero tendrá la misma ganancia y el mismo movimiento. Si el petróleo 1 sube un punto, el petróleo 1A del CFD subirá un punto también. O sea, es exactamente lo mismo, pero el CFD se creó para que, a ver, el derivado se hace para un solo banco y el CFD pueden entrar varias personas a invertir en este instrumento, ¿ok? Ok, los swaps. Ok, los swaps, ¿qué son? Lo que les comentaba, si tú compras un futuro, ya sea que puedas tener el bien subyacente cuando termine el plazo, es decir, termina el plazo y yo quiero el trigo, te doy el trigo, ¿ok? El swap no, el swap es, bueno, negociamos una tonelada de trigo, esta tonelada de trigo la negociamos en $100, no te doy el trigo, te doy los $100. Es la diferencia. El swap negocia dinero y el futuro puede ser el dinero o el bien subyacente. ¿Cuánto se paga por un futuro aproximadamente? Es dependiendo cómo lo haya estipulado el derivado, ¿no? Cómo se haya negociado puede ir desde el 5% hasta el 14%. Exacto, René. Podría decirse que entre más incertidumbre haya a escala mundial, el mercado de derivados se beneficia con mejores rendimientos. Así es, cuando hay mucha incertidumbre, sobre todo sobre algún bien subyacente en específico, el futuro es más caro. Por ejemplo, ahora, cuando hay incertidumbre, toda la gente, o la mayoría de la gente, se refugia en el oro, ¿ok? Entonces el oro sube muchísimo. ¿Qué pasa? El oro está en máximos históricos. En más de 10 años no había tocado estos precios. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente va a bajar. No sabemos cuándo. Si lo supiéramos, pues bueno, nos haríamos millonarios, pero el oro va a bajar. Quizás siga subiendo un poco más, pero está condenado a bajar. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer ahora mismo los productores de oro? A ellos les interesará que cuando terminen de producir dentro de 6 meses, 8 meses, un año, vender su oro en el precio que está ahora, ¿ok? Pero si por ahí se descubre la vacuna del coronavirus y por ahí China y Estados Unidos se hacen amigos, el precio del oro bajaría brutalmente, con lo cual perderían mucho dinero, ¿ok? Entonces lo que querrán es protegerse contra la caída del oro, del precio del oro. Y sí que se los pueden proteger, pero obviamente el futuro estará muy caro, porque
también Cámara de Compensación tendrá que hacer frente en caso de esta caída. Entonces, sí, cuando hay incertidumbre, los precios de los futuros son más caros. Por ejemplo, ya cuando México quiso comprar futuros para proteger su petróleo, pues ya nadie le iba a comprar porque les iba a salir carísimo, ¿no? O nadie se los quería vender. Sí, José Luis, chécalo con tu asesor y vemos la manera de compartirles la presentación. Exacto, Marco Antonio. Sí, las tasas de interés que hay hoy día en los mercados son pegadas a cero casi. Esto es, por ahí también tiene que ver con la protección. Dependen las tasas mucho de que la política del gobierno. Si quiere el gobierno que gastes, pues bueno, entonces baja las tasas para incentivar que tú digas, mejor saco mi dinero del banco y compro algo, pongo algún negocio. Y si quieren sacar dinero de circulación, pues bueno, suben un poco las tasas para que tú digas, ah, bueno, está interesante invertir. Pero tiene mucho tiempo, y no solo en México, en todo el mundo, que las tasas en plazos fijos son muy, muy bajas. A ver, ¿qué tal? ¿Qué nos depara el 2021 cuando acabe la pandemia? No sé si acabe la pandemia en el 2021, pero, por ejemplo, en España acaban de dar unas medidas de emergencia y las contemplan hasta marzo del 2021, abril. Entonces, la verdad no sé qué vaya a pasar. Lo que sí he visto es que el cambio, la economía se está acomodando. Sí está pasando una recesión económica en todo el mundo. Sin embargo, lo que yo veo es que no se ha parado totalmente la economía, sigue por ahí funcionando, pero sí está cambiando la manera de negociar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora esta reunión que la estamos haciendo telemáticamente o por vía Zoom, creo que la economía se va a adaptar de alguna manera, y lo que va a pasar es que sobrevivirán los que se adapten más rápido al cambio, ¿no? Este, Ahora mismo los gobiernos no saben qué hacer, si salvar la salud de las personas o salvar la economía. Creo que no están salvando ninguna de las dos cosas, pero creo que sí hay, dijeran en mi pueblo, para dónde hacerse, ¿no? Sí veo que mucha gente está haciendo negocio. Eh, Zoom no sé, hace 6 meses mucha gente ni sabía que existía Zoom. Netflix está volviéndose millonario. Globo, Uber, eran empresas que estaban condenadas a desaparecer. Y bueno, de la noche a la mañana están resurgiendo. Entonces, creo que la economía se está acomodando, creo que estamos en un cambio en el que debemos de ver otras maneras de hacer trabajar nuestro dinero. Y bueno, una misión de Inverfox es esto, ¿no? Darles a conocer qué más productos hay y la oportunidad de que puedan ustedes tomar otras decisiones. Lo que sí les puedo decir es que tener el dinero en un pagaré bancario o debajo de su colchón no nos va a ayudar mucho, ¿ok? Mucha gente está retirando su dinero de los bancos y tal. Empezamos bien con eso, pero no retirarlo para guardarlo para ver qué va a pasar. Es creo que lo peor que podemos hacer. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Hay que informarnos, hay que investigar, hay que ver la oportunidad. Creo que con esta nueva manera de trabajar o esta nueva manera de ver la economía con esta situación, tenemos que innovar todos, ¿no? Y sobre todo apoyarnos para poder salir adelante. Que acabe la pandemia. Yo creo, soy de las personas que creo que hay algunos intereses fuertes por ahí y la pandemia acabará cuando las cosas se hayan acomodado para la gente que está manejando esto. Mm, mm, mm.
Voy a contestar todas las preguntas de la empresa, solamente estoy viendo ya terminar lo de derivados. ¿Qué riesgos se generan al invertir en derivados? Bueno, si lo haces por medio de los forwards que están fuera del mercado, que están en OTC, pues bueno, el riesgo es que no te cumplan y que tengas que comprar tu bien subyacente por tu cuenta y seguramente será más caro. Ok. Mm, mm, mm. ¿Cómo se determinan las tasas en los contratos de los futuros? Como les comentaba, los bancos que hacen o las entidades financieras que hacen estos futuros, se negocia en el momento y cada futuro o cada derivado se hace como un traje a la medida. Se va negociando y en ese momento se fijan todos los costos. Ya tengo invertido. Ok. Sí, exacto. Bueno, pues me parece que ya son todas. Bueno, mercado secundario, eso no es un tema solo de derivados. Mercado secundario se encuentra en todo lo que puedas, en todos los instrumentos, tanto financieros como no financieros. El mercado secundario básicamente es una reventa, ¿no? Entonces, hay reventa en todas las cosas. Vale, a ver, vamos a pasar con la empresa. El 30%, sí, exacto. Bueno, Inverfox está regulado. Aquí bueno, en México nosotros ya estamos constituidos como una SOFOM, con lo cual ya entra la Conducef a poder ser árbitro en esta parte de las operaciones que hacemos. Y bueno, de esta manera, nosotros buscamos darle al inversionista, sobre todo en México, esta seguridad. ¿Ok? Entonces, también por medio de Forex estamos regulados en Chipre. Les comentaba por ahí una anécdota que en Chipre me decían es que si pasa algo, no voy a ir a Chipre a quejarme. Hace poco surgió un problema en Forex con la parte, Forex se divide en cuatro, que son acciones como tal, que son materias primas o derivados, las criptomonedas y como empezó Forex, que son las divisas, ¿ok? Entonces, en la parte de acciones, había por ahí una herramienta que se llama apalancamiento financiero, que es tú pones 100 pesos y vas a invertir 1000, es decir, ellos te prestaban 10 veces más, pero cuando tú perdías dinero, pues perdías 10 veces más. Entonces, perdías todo tu dinero en esa parte de Forex. Entonces, entró la parte de regulación de Chipre y les regresaron a las personas, me parece que más del 50% de su dinero, y todas estas reclamaciones fueron vía correo electrónico. Entonces, yo les pongo este ejemplo porque no por desanimarlos ni por nada, pero si tú hoy día te quejas con la Conducef, perdón, con la Conducef de un banco, lo único que hace la Conducef es traer las dos partes y que traten de llegar a un acuerdo, ¿ok? Pero si no se llega a ese acuerdo, no pasa nada. No te regresan tu dinero, no te quitan la comisión, nada. Por ahí a lo mejor la CNB va a multar
y observar más al banco, pero al final a ti como consumidor no te regresan nada. Digo, nosotros no tenemos por ahí nada que ocultar y bueno, por eso decidimos también tener esa regulación para que ustedes tuvieran por ahí pues una herramienta más para sentirse seguros, pero sin embargo las regulaciones en Europa son mucho más fuertes, ¿no? Les repito, hoy día existe mucho la delincuencia cibernética, que entran y te roban tu dinero de la cuenta. Y bueno, son muchos trámites en Conducef y tal, y muchas veces no te regresan o no te reponen ese dinero, ¿no? La Conducef no está facultada para, pues para hacer que el banco te regrese tu dinero. Los pueden multar por medio de la Comisión Nacional Bancaria porque ya cuando no se arregla algo en la Conducef, bueno, ya pasas a la Comisión Nacional Bancaria y bueno, al final no conozco muchos casos en donde les regresen el dinero a las personas. Gerardo, ¿por qué en algunas inversiones se pone un monto que debe reinvertirse? No entendí muy bien tu pregunta. Si te refieres a nuestras inversiones, cuando vence tu inversión, no hay nada que te obliga, no hay nada que te obliga a ti a reinvertir con nosotros tu dinero. Tú te puedes llevar todo tu dinero con todos tus rendimientos. Y tampoco hay nada que nos obligue a nosotros a que tú quieras reinvertir nuevamente. Son derivados, como le comenté en la conferencia, son contratos a un tiempo determinado. Termina este contrato y bueno, ya está. Muchas gracias, aquí está tu dinero. Si hay alguna otra opción de invertir y te interesa reinvertir, puedes volver a reinvertir y no hay un monto para reinversión, me refiero, tenemos montos mínimos para invertir en Inverfox, pero me refiero a que, bueno, te ganaste 1,000 pesos, tienes que dejar 500. No pasa eso en Inverfox. No sé si a eso es a lo que te refieres. Si una persona radica en Estados Unidos, ¿puede abrir una cuenta de Inverfox? Si tiene su cuenta Bueno, a ver, aquí hay dos vertientes. Si radica en Estados Unidos, pero quieres abrir su cuenta o su contrato en México, bueno, deberá tener una cuenta bancaria en México. Si la quiere abrir en Estados Unidos, deberá tener una cuenta en dólares en Estados Unidos. Bueno, la empresa tiene realmente, ¿cuánto tiempo tiene Inverfox? La empresa tiene más o menos, bueno, vamos a cumplir ya 4 años. Ha sufrido por ahí evoluciones. La empresa empezó conmigo como asesor independiente, después fue como SAPI y ahora es como Sofón. Sí, compartiremos la presentación. En efecto, las tasas hoy día están pegadas a cero. ¿Es posible entrar en bolsa para invertir en directo con ustedes? Bueno, nosotros no cotizamos en bolsa. No sé si a eso te refieras. O que hagan trading, que hagamos trading. Sí tenemos el negocio de trading, de que nos dan, se llaman contratos discrecionales, invierten dinero con nosotros lo manejamos en bolsa como pensemos que va a ser mejor, pero bueno, son contratos, el mínimo son 500,000 pesos y ahí sí puedes perder o se firma un contrato en donde si hay alguna minusvalía, te llamaremos para ver si inviertes más para tratar de recuperarla o te vas con tu pérdida y tienes el riesgo de perder hasta el 40%, ¿vale? Bueno, ya lo dijimos. ¿Existe algún riesgo en la inversión? Sí, a ver, todas las inversiones financieras tienen riesgos, todas. Por ahí me decían que los bancos les aseguran el rendimiento. No, no es verdad. La Comisión Nacional Bancaria no te permite, no te permite por ley asegurar rendimientos, ¿ok?
Los bancos, sobre todo, por ahí hay una leyenda que dice que si el CETE cambia, cambiarán sus rendimientos, ¿ok? Todas las inversiones tienen un riesgo. El CETE, que se supone que es la inversión más segura, tiene un riesgo y si por ahí el país cae en quiebra o tal, no te pagan tu CETE. Me dirán, es muy difícil, ha pasado en Grecia, ha pasado en Argentina, ha pasado en Venezuela, no es tan difícil que pase. ¿Cuál es el riesgo en Inverforce? Tenemos básicamente el riesgo de tipo de cambio y aunque suene difícil, existe. ¿Y cuál es? Nosotros invertimos, nuestros títulos están valuados en libra esterlina, con lo cual, si por ahí el peso algún día vale igual que la libra esterlina, pues bueno, estarán afectados nuestros rendimientos, ¿ok? Se ve imposible que el peso valga igual que la libra esterlina, pero sí podría haber una variación importante, como les comentaba, digamos que Inglaterra entra en guerra y que México descubre nuevos yacimientos petroleros, a lo mejor el tipo de cambio varía, entonces se verían afectados los rendimientos y ya les diríamos cómo sucedería. Hoy día la empresa tiene ya la capacidad financiera y la fortaleza, gracias a todos ustedes. Todos los días hay variación en el tipo de cambio. Cada vencimiento hay una variación. Entonces, cuando la empresa empezó, yo les decía, les vamos a dar, no sé, el 10%, 20%. Pero el tipo de cambio, si nos jugaba en contra, si te tenía que dar 10 pesos, a lo mejor te daba 9.80. Hoy día, si te digo te voy a dar 10 pesos, te daré 10 pesos porque la empresa ya está respaldando este tipo de cambio y también nosotros nos cubrimos contra tipo de cambio. Son contra fluctuaciones normales, ¿no? Si por ahí pasa una fluctuación muy grande, tendríamos que ajustar el rendimiento. ¿Cuál es el otro riesgo? El riesgo pues sociopolítico. Si por ahí Inglaterra entrara en guerra, si por ahí, no sé, Rusia los conquistara, o los chinos, y desapareciera la libra esterlina, tendríamos que esperar a ver cómo queda esa situación para ver los rendimientos. ¿Cuál es la ventaja? Que lo que está, digamos, en riesgo son tus rendimientos. Lo peor que podría pasar es que pase el tiempo y te regreso tu dinero, el capital que invertiste, ¿no? Tendría que pasar todos estos acontecimientos que les acabo de mencionar, críticos, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario de una inversión? Bueno, lo acabo de decir. ¿Cómo es que se obtienen el porcentaje de rendimientos? Porque los precios de los derivados no tienen mucha fluctuación de precio. Bueno, con el mercado secundario, que por ahí lo mencionaron, ¿qué pasa? Los CFDs, aunque son más accesibles, siguen siendo montos muy altos. Nosotros entramos a una subasta de precios cada semana, cada 15 días, y bueno, nos van formando de acuerdo al monto que invertimos. Entonces, los que llegan con más dinero a invertir son los que se llevan los mejores futuros. Les explicaré un poco cómo funciona el mercado secundario. Digamos que llega, no sé, algún banco importante de Inglaterra a participar por esta subasta. Cuando llegan, hay un futuro en el cual está en $40 y les pagarán 50, ¿no? Son $10 de diferencial, lo cual es mucho. Entonces, pero este futuro es a un año. A este banco no le va a interesar tener parado su dinero un año. Entonces se voltea con los que no alcanzaron o no alcanzamos estos futuros y dicen, oye, tengo un futuro que ahora mismo lo compré en $40 y me pagarán 50 dentro de un año. Te lo vendo a ti hoy en 44 y tú cobras 50 dentro de un año, ¿vale? Con lo cual ellos en una semana se ganan $4 por cada futuro que compraron o por cada unidad del contrato que compraron. Ya tienen su dinero otra vez líquido y vuelven a comprar futuros, ¿vale? Entonces los del mercado secundario harán lo mismo con el mercado terciario y así. Nadie
En las finanzas no puedes dejar tu dinero parado tanto tiempo, los que manejan el dinero, ¿me explico? Y es así como no es que el futuro fluctúe en el tiempo, sino que el contrato por medio de algunos instrumentos financieros llamados reportos, que es la reventa, están generando esta ganancia constantemente. O sea, el contrato va pasando de manos en manos y vuelves a comprar otro y todo esto durante el tiempo que está tu dinero invertido. ¿Vale? ¿Cuánto es lo mínimo para invertir? Me parece que está entre 150,000 pesos, es lo mínimo. No, es 200,000, perdón. Hay instrumentos para menos de 200,000. Acérquense a su asesor, él les dirá, pero los importes o las tasas más altas están en 200,000 pesos el mínimo. Sí, en la CNB, bueno, nos tienen que buscar por medio de Conducef y es CWH, certeza de opción, SOFOM. ¿Por qué su RFC es de hace apenas un año? Bueno, lo mencionaba, hemos estado evolucionando y de asesor personal pasamos a ser, perdón, de asesor independiente pasamos a ser SAPI. La SAPI tiene su RFC de más tiempo y luego la SOFOM que lo tendrá de un año, ¿vale? ¿Con qué plataforma trabajas y dónde está ubicada? Bueno, trabajamos con una plataforma en Chipre, es nuestro broker, y todas las plataformas de Forex están ubicadas o tienen sede en Chipre. Eso ya lo dijimos. El plazo mínimo que hay ahora mismo me parece que es de 120 días, el que tenemos en Inverforex. Ok, ¿qué tal? Actualmente ya tengo invertido un capital importante en la empresa y ya he invertido en varios contratos. ¿Qué les dirías a las personas que aún no invierten y que me dicen que si es tan bueno, ¿por qué no invierten ahí todas las personas? ¿Qué les contestarías? ¿Podrías explicarles cómo gana Inverfox y cómo es que Inverfox fue para sus rendimientos? Bueno, como les comentaba, los futuros es nuevo. Creo que también vivimos en un país que hemos sido víctima de varias estafas. Creo que el mayor enemigo de México es la desinformación. Muchos dicen ignorancia. No es ignorancia porque, bueno, si no te informan, no puedes estudiar un tema que no conozcas o que no sabes que existe, ¿ok? ¿Por qué nosotros podemos dar estos rendimientos y otros no? No es así. Los bancos, los bancos podrían dar rendimientos mayores, ¿no? Pero tienen por ahí algo que se llama tasa interbancaria, que entre ellos hicieron un acuerdo para no pasarse de esa tasa. Pero, a ver, si tú das tu dinero a un banco, lo ahorras ahí y a ti te dan el 7% en un año, y ese mismo dinero que tú tienes, lo prestan ellos en tarjetas de crédito, que si tú pagas el mínimo, tu tarjeta de crédito se va a cobrarte más o menos el 120% anual. Entonces hacemos cuentas y nada, la verdad es que un banco podría darte incluso más rendimientos que nosotros. Entonces, es básicamente esa parte. Ahora, ¿por qué no invierten todos? Hemos sido una empresa que hemos crecido gracias a ustedes, a su recomendación de boca en boca, a que ustedes compartan y puedan estar con su familia, amigos, etcétera, etcétera, eh, pues, pues dándoles el conocimiento de esta manera de invertir. Nuestro target no es estarnos anunciando en televisión y tal, es ir creciendo, haciéndolo bien, darnos a conocer por medio de estas pláticas y sobre todo tenemos las regulaciones,
Pero tenemos algo más que es la recomendación de ustedes. Tenemos 4 años trabajando en los cuales no solo no tenemos una demanda, no tenemos ninguna queja. Entonces, a las 3,000 personas que hoy día invierten con nosotros podrían acercarse a preguntarles y todo va bien, ¿ok? Entonces nosotros queremos y esperamos poco a poco llegar a más personas, sobre todo porque nos interesa hacer algo más por el país y bueno, es lo que les comentaba hace un momento, hay nuevas maneras de empezar a generar que tu dinero trabaje para ti, ¿ok? ¿Y qué les diría? Bueno, acérquense, tómenlo como un negocio que van a poner y que háganlo con toda la fe con la que están poniendo un negocio nuevo, el cual tiene un riesgo. No inviertan todo su capital, inviertan lo que ustedes creen que podrían arriesgar y esperen los resultados, ¿vale? Pregunten, asesórense sobre los derivados, sobre cómo invierten los gobiernos federales y ya está. ¿Cómo se declaran ante el SAT los rendimientos que se obtengan con ustedes como ganancias por productos financieros? A las inversiones del gobierno que dan muy bajos rendimientos son los CETES, ¿verdad? Esas no convienen. A ver, hay algo que se llama perfil de inversión, ¿ok? ¿Dónde te conviene invertir? ¿Dónde no? Necesitamos o necesitas conocer tus necesidades como inversionista para poder decidir en dónde vas a invertir tu dinero, ¿ok? A mí en lo particular me gusta que mi dinero trabaje para mí, no yo trabajar para el dinero, pero todo lleva un riesgo, ¿no? Entonces, si tú quieres ganar más, estarás invirtiendo en bolsa, estarás invirtiendo en bienes raíces, lo cual conlleva un riesgo mayor. El CETE no tiene riesgos muy altos, salvo el que les mencioné hace un momento, pero bueno, al final tu dinero estarás perdiendo. Sí, perdiendo, porque sí te da un rendimiento, pero es muy fácil. Si tú metes 100 pesos al banco hoy y esperas un año, yo te puedo asegurar que lo que compras hoy con 100 pesos, dentro de un año con los 100 pesos más lo que te dé el banco, no vas a comprar lo mismo. Entonces ahí hay una pérdida, ¿no? Ok, ya lo dijimos. Nuestra inversión sería renta fija o variable y qué plazo se manejan. Bueno, tenemos 3 plazos, corto, mediano y largo plazo. A ver, ojo, nosotros le llamamos así por adaptarnos al mercado del país, pero la verdad es que todas nuestras tasas son a corto plazo. Un largo plazo es más allá de 5 años, ¿no? Pero en México no estamos acostumbrados a programarnos a los largos plazos. Pero bueno, nuestros plazos son corto, mediano y largo plazo. No es ni una inversión ni renta fija ni variable. Son contratos de futuros, son contratos ya pactados. Le podríamos llamar renta fija, pero no te está dejando una renta, es un diferencial. Lo que te está dejando es una ganancia como tal. Los futuros requieren garantías. ¿Las manejan en especie o efectivo? Nosotros las manejamos en efectivo. Pues no tenemos bodegas para guardar trigo, maíz, petróleo, etcétera, etcétera. Ok, ¿puedo invertir en dólares o en euros si resido en México? Sí, nosotros tenemos inversiones en dólares y en euros, pero están hechas para gente que tiene cuentas en dólares o cuentas en euros. ¿Puedes hacerlo? Sí podrías hacerlo, pero yo te entregaría pesos al final. Entonces, a ver, tú me das pesos, te los cambio por euros, pierdes en el tipo de cambio. Generas tu rendimiento en euros, te lo regreso otra vez en pesos, vuelves a perder por tipo de cambio. Entonces, no.
Si son finanzas para no financieros y tú no conocieras las opciones de Inverfox, ¿en dónde invertirías hoy 1 millón de pesos si tuvieras ganas de riesgo? Ah, pues me voy al hipódromo. ¿Estimas que los productos de Inverfox son qué nivel de riesgo? No, la verdad es que si no existieran o no supiera de activos financieros, lo primero que haría es informarme sobre qué nivel de o qué instrumentos financieros hay. Yo toda la vida he estado invirtiendo en bolsa, entonces seguiré invirtiendo ahí si no supiera que existen los derivados. Bueno, seguimos con las mismas regulaciones, los riesgos. Bueno, para invertir en dólares o en euros es tener una cuenta en dólares y euros. ¿No deberían estar regulados por la CNB? Sí, sí estamos por la CNB. A ver, pero aquí, ojo, aquí la pregunta es, ¿no deberían estar regulados por la CNB? Realmente no, ¿eh? O sea, nosotros podemos operar sin esa regulación. Decidimos nosotros hacerlo para darle seguridad a ustedes, pero como tal, las inversiones en Forex no tienen por qué estar reguladas por la CNB. Sin embargo, lo estamos. José Luis Galván, ¿quiénes forman la empresa a nivel de accionistas principales? Bueno, todos los documentos que tenemos están registrados en el registro de comercio público del país. Entonces, están abiertas a todo público y todos pueden entrar. Yo soy accionista de la empresa, pero cualquiera de ustedes puede ir al registro público y consultarlo, ¿no? El nombre comercial está en sus contratos, Strategy Capital Agency o CWH Certeza de Opción, que es la SOFOM, ¿vale? ¿Cómo calculan el rendimiento si el precio del bien no se ha dado? No, sí, es lo primero que se estipula en un derivado, el precio. De ahí se deriva todo. ¿Hay alguna gráfica en alguna fuente externa donde se pueda observar una curva de los rendimientos que se han obtenido históricamente? Sí, en Yahoo Finanzas necesitaría saber el nombre exacto del derivado que se está haciendo y te dirá, pero como les comento, no hay que confundir rendimientos con diferenciales de precio, ¿ok? Si tú compras un coche en 100 pesos y lo vendes en 120, no es un rendimiento, es una ganancia por diferencial de precio. Los futuros no manejan rendimientos, ¿ok? Los futuros manejan diferenciales de precio. ¿Me explico? Entonces, no confundamos las cosas, por favor. Así es, Karina, garantizamos el capital en efectivo y Forex para que nos permita invertir con ellos. Nos pide una reserva de por lo menos el 80%. Nosotros tenemos el 120% en reserva. Gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Adriana Silva, ok, entonces si yo invierto en Inverfort cierta cantidad y se viene una devaluación, lo que afectaría serían mis rendimientos, no lo que invertí. Y lo que invierte sí lo recuperaría. Sí, sí, Adriana, pero a ver, ojo, la devaluación no tendría que ser aquí para que se afecten tus rendimientos, tendría que ser en Inglaterra, ¿ok? Y sería en específico una devaluación de la libra contra el peso, ese par de tipo de cambio, ¿ok?
Entonces, pero sí, si pasara, eh, la afectación sería sobre los rendimientos. Hola Luis, ¿cómo ves la perspectiva de crecimiento de Inverfox? Yo la veo genial. La verdad hemos crecido en el último año más de 1,500 clientes con todo y esta pandemia que está pasando. Entonces creo que la gente se está haciendo consciente de que debe poner a trabajar su dinero y si nosotros y ustedes como clientes nos ayudan a que la empresa sea conocida, creo que tenemos una gran perspectiva, ¿ok? No queremos tampoco volcarnos todo a tratar de generar muchísimos clientes y descuidar lo que ya tenemos, pero creo que vamos por muy buen camino. Gracias, José Luis. Qué bueno que todo te haya salido bien con nosotros. No, 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 criptomonedas no, ni lo haremos, ¿eh? Las criptomonedas, con todo respeto, yo soy muy respetuoso de otros compañeros o colegas inversionistas. Si yo invierto en petróleo, el petróleo, aunque deje de valer o lo que sea, existe. La criptomoneda no existe. O sea, la criptomoneda es algo que pusieron ahí electrónicamente y que se rige por oferta y demanda, que sí hizo ricos a muchos, pero que hizo pobres a más. Entonces, si de repente alguien dice las criptomonedas ya no existen, adiós tu dinero. Entonces, no, 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 jamás invertiré en criptomonedas, por lo menos con Inverfox, no. Inverfox es como grupo financiero Value. Value me parece que ya incluso es banco. Nosotros sí queremos ser grupo financiero, pero no queremos ser banco. Queremos pasar a casa de inversión, por ahí tener seguros. Queremos hacer nuestra propia plataforma de Forex, pero no llegar a ser banco. Dice, explicaste lo del mercado financiero, entonces, si mi inversión a 5 meses, ustedes lo reinsertan en este mercado secundario varias veces, ¿verdad? Pero ¿cómo definen el porcentaje de rendimiento original? A ver, ojo, para poder hacer reportos, que son las reventas, necesita ser una institución financiera con esta licencia. Nosotros no la tenemos, con lo cual los contratos que nosotros les damos a ustedes ya vienen con el rendimiento que se les va a dar y bueno, no es que lo estemos negociando nosotros, este mercado secundario. El broker con uno de los, operamos con varios brokers, pero el principal es IronFX y lo hacemos por medio de la plataforma MetaTrader. Exacto. El capital, si ustedes ven su pagaré, lo que está garantizado es su capital al 100%. ¿Qué opinas sobre la desmedida impresión del dólar siendo la principal moneda del mundo y cómo esto puede afectar el futuro de nuestras inversiones? Bueno, nosotros invertimos en libra esterlina, con lo cual estaríamos más afectados por el euro. La impresión desmedida del dólar siempre ha sido, por eso es el país más endeudado del mundo y tiene una inflación ahí controlada por el gobierno, que la realidad, la inflación es brutal. Y cómo la han sabido ellos llevar, bueno, con la venta de armamento, con guerras y tal. Entonces, mmm, bueno, el dólar es de los pocos países, perdón, el dólar es de las pocas monedas que realmente no está respaldada y que es puro papel. Pero bueno, mientras Estados Unidos siga siendo el dueño del mundo, se hará lo que ellos digan. Entonces, financieramente no está bien hecho, pero no es de hoy, tiene años. O sea,
Toda la vida ha sido así con Estados Unidos. ¿Cómo puedo contactar a un asesor si me interesa ser parte de ustedes? Ahora les pondré el correo y el teléfono. Aquí pueden llamar. Lo están viendo todos, ¿no? Y ahí les pueden asignar un asesor. Gracias, Oscar. Gracias, Gerardo. Sí, sí se puede invertir como persona moral. Acérquense a su asesor y les dará los pormenores de cómo. Muchas gracias, Verónica. Sí, no, sí tenemos mínimos para invertir, pero puedes invertir, no hay un monto máximo para hacerlo. Ok, Miguel, puse el teléfono, ahora mismo lo vuelvo a poner y ya está, ¿vale? Sí, claro. A ver, aquí importante, me preguntan, si yo invierto una vez y obtengo ganancias, ¿puedo dejar de invertir un tiempo y luego volverlo a hacer? Sí, como les comento, cada vez somos más clientes, eso está de lujo, pero recuerden que los futuros tienen, pues no son infinitos. Entonces, si por ahí te sales de invertir y vuelves a invertir y por ahí no está la opción que tú querías, tendrás que, se les está dando preferencia a los clientes que, bueno, han estado todo el tiempo con nosotros, ¿no? Antes de Inverfox, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué experiencia lograste? Bueno, empecé en Banorte como asesor. Bueno, empecé desde cajero ahí. Estuve en HSBC y luego pasé a casas de bolsa y ya después, ¿qué pasa? Que en los bancos y en las casas de bolsa me di cuenta que las instituciones financieras nunca pierden. Una de las cosas que me preguntan es por qué nosotros sí podemos dar más rendimientos, es porque preferimos darles a ustedes que quedarnos con la comisión. Ellos no, si ustedes ganan o pierdan, cobran su comisión. Entonces decidí emprender, llevé inversiones privadas de algunas personas que querían que yo les manejara su dinero como asesor independiente hasta que decidí hacerlo público, ¿no? Pero bueno, tengo 20 años ya en todo esto. Muchas gracias, Laura. Espero que sigas más tiempo con nosotros. Pues bueno, les comparto nuevamente el teléfono donde pueden ustedes checar algún asesor que les lleve sus inversiones si es que aún no tienen alguno. Este es el correo también. Si tienen alguna duda, aquí pueden ustedes escribir y se les contestará. Y la verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Cada vez se une más gente a estas conferencias. Eso nos habla de que México realmente quiere aprender más y de que podemos entre todos llevar nuestro dinero a otros lugares, a otras opciones de inversión y que podemos hacer que nuestro dinero trabaje para él. Podemos romper con varios paradigmas que hay por ahí de cuidar tu dinero, de que ahorrando. Ya dimos una plática de lo que es ahorro e inversión. El ahorro no es malo, para nada. Todos debemos de tener un ahorro, pero si no inviertes de lo que has ahorrado, no, de nada te va a servir ahorrar. Vas a estar perdiendo tu dinero. Si no es con nosotros, hay otras opciones, pero inviertan su dinero, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y yo quedo a sus órdenes
y seguiremos trabajando para que, bueno, esto perdure y podamos ser cada vez más grande la comunidad de Inverfox. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches.